Las catástrofes y las crisis, igual que las revueltas y las rebeliones, hacen que el suelo bajo nuestros pies se tambalee, que perdamos estabilidad y nuestra manera de entender y habitar el mundo se descoloque. La ambivalencia prevalece durante estos periodos en los que las certezas se desmoronan. Miedo y alegría, confianza, desconfianza e ilusión. Estos episodios no deseados ni planificados interrumpen la normalidad y nos obligan a adaptarnos a unas circunstancias adversas. Cambian las prioridades y abren hueco para que sucedan fenómenos que días antes resultaban impensables. Los acontecimientos terribles suelen sacar lo mejor de la gente: compromiso, creatividad, solidaridad, anhelo de vida pública, sentimientos comunitarios. Los momentos de emergencia pueden ofrecer fugazmente escenarios donde predomine el cuidado de la vida y las lógicas prosociales. Las prioridades y escalas de valores se redefinen. Las formas de organización mutan y se imponen protocolos para compartir de formas socialmente más justas recursos escasos como el agua, los alimentos o las medicinas. La preocupación y el cuidado hacia personas extrañas se generaliza en hospitales de campaña, cocinas o despensas comunitarias. Y todo esto se logra mediante estrategias colectivas que generan nuevas formas de sociabilidad y fomentan el sentido de pertenencia a través de tareas que producen una sensación de bienestar a quienes las ejecutan, por muy arriesgadas, sacrificadas o tediosas que sean. Una nueva cotidianidad se hace cargo de la fragilidad humana, premiando comportamientos altruistas y cooperativos. En medio de estas situaciones, sembrar un huerto ha sido una de las múltiples formas mediante las que la gente ha decidido protagonizar cambios y dejar de padecerlo. La agricultura urbana emerge a lo largo de la historia en periodos de crisis, reapareciendo cíclicamente como una forma de mancharse las manos de realidad, hacer algo por uno mismo y ganar autosuficiencia, combinar la producción de alimentos y el cultivo de relaciones sociales, dignificar lugares degradados y embellecer entornos hostiles, preocuparse por lo inmediato y recuperar el pensamiento a largo plazo, planificar y hacer sitio para los imprevistos. No es un acto heroico, pero cuidar un huerto es una forma de asumir compromisos tangibles con un lugar, de responsabilizarnos de un fragmento del mundo. Hay quienes sueñan con asaltar los cielos y quienes se conjuran para asaltar los suelos. Más que reivindicar paraísos en la tierra, la agricultura urbana se conforma con sembrar modesta certeza y hacer florecer el ánimo entre sus bancales. Al cavar en el presente y semillar el futuro, los huertos se convierten en espacios propios y propicios para el encuentro entre las comunidades surgidas de las catástrofes sobrevenidas y aquellas que llevan tiempo dedicadas a construir, esforzadas más que forzosamente, sucedáneos del paraíso. Los huertos son sencillas e incompletas alternativas, materializan utopías imperfectas que se prolongan en el tiempo y resultan habitables. Este fragmento que acabo de leer forma parte del origen de este libro, magnífico, lo digo ya, y os conmino directamente a todos los que estáis aquí, que supongo que si estáis aquí tenéis algún tipo de, por lo menos de motivación o de interés por lo ecosocial, por lo vegetal, por lo comunitario. Si no estáis aquí, espero que las palabras que se digan aquí por las personas que estamos aquí presentes pues sirvan para incentivaros el deseo de que otro mundo es posible y está siendo posible y lleva siendo posible desde hace muchísimo tiempo. Huertopía, Ecourbanismo, Cooperación y Agricultura, Cooperación Social y Agricultura, es el nuevo libro de José Luis Fernández Casabante, alias Cois. Cois, me ha explicado antes, su abuelo le llamaban Cois, a su padre le llamaban Cois y él es el Cois chico. El koi, yo cuando lo busqué al principio, ¿qué será esto de koi? Resulta que es un pez, si buscáis es un pez de los acuarios chinos, ¿no? Sí, asiáticos. Sí. Asiáticos.
Y digo, ¿qué tiene que ver este tío de Madrid, que vive en Vallecas, de familia vasca, con los... Pues nada, pues el padre le gustó, el abuelo le gustó de COI y él lo ha heredado. Según cuenta, dice, ya cada día le gusta ser más COI que José Luis Fernández, y aquí será COIS. Y COIS es, desde hace muchísimo tiempo, un referente absoluto en el mundo del activismo ecosocial. Él es sociólogo de formación y una de las personas más importantes en este país a la hora de la divulgación, la formación y la creación de espacios, huertos comunitarios urbanos. Nos contaba que en Madrid, curiosamente, esta ciudad que nos llegan ecos de esa especie de urbanismo salvaje, este ayuntamiento y esta comunidad que realmente no se va a distinguir, no llegará a... no pasará a la historia por preocuparse de la gente más necesitada ni de los vecinos, salvo que sean muy ricos. En Madrid, curiosamente, gracias a su iniciativa y a la de muchísimas personas que habitan diferentes barrios a lo largo de Madrid, tienen una red de las más potentes y de las más estructuradas de España. El tema de los huertos urbanos y de todas, digamos, las soluciones que sirven para pensar y crear una sociedad futura. Futura es hoy, pasado mañana, el futuro es ya, que permitan integrar las necesidades agroalimentarias, alimentaria en general, y sobre todo, como él decía aquí en esta introducción, espacios relacionales, espacios comunitarios, espacios que aunque no sirvan del todo para cumplir absolutamente todas las necesidades alimentarias que tiene una familia o una persona, sí sirven para intentar huir de ese estado emocional que nos están llevando más las sociedades contemporáneas, de aislamiento, de una dependencia excesiva de la tecnología, de esa ansiedad alucinante que está viviendo el ser humano, sobre todo después de la pandemia, cuando a todos se nos cayó el cielo de verdad sobre nuestras cabezas y todas las certezas que teníamos antes se disolvieron. Hoy en día, yo creo que todavía, y hoy hemos estado comiendo y me lo reconocía, no somos conscientes del efecto secundario, principal, emocional de esa pandemia, que más allá de los efectos médicos, de los efectos de salud, tienen mucho que ver con eso que llaman ahora mismo salud mental. Desconfianza absoluta en qué va a suceder mañana y en que las personas que rigen, teóricamente, pues puedan pensar un poco en lo comunitario. Entonces, esos huertos son unos espacios comunitarios interesantes y demás, no interesantes, sino imprescindibles, donde podemos establecer relaciones y podemos también entender un poco de dónde venimos y cómo son los ciclos vitales de la vida, que no es poca cosa. Y una relación con el tiempo completamente distinta a esa que mantenemos con los móviles, donde todo tiene que ser ya instantáneo y nos deja esa especie de sentimiento de insatisfacción constante. En este libro, que está maravillosamente escrito y que es denso en cuanto a la gran cantidad de información que tiene, COIS ha reunido muchísimos ejemplos que han sucedido a lo largo de la historia, que están sucediendo hoy en día, de en qué medida los huertos comunitarios, las experiencias ecourbanísticas son posibles, se pueden llevar a cabo. No hace mucho, hace una semana exactamente, teníamos aquí a Ulrich Brand, el politólogo, también experto en teoría y en políticas ecosociales, y nos hablaba un poco de cómo nombrar, cómo llamar a los movimientos en el futuro, cómo la política de alguna manera puede hacerse eco de estos movimientos y hacerse más humana. Todo esto que hoy lo lleva al terreno, al suelo. Lo lleva a experiencias prácticas vividas por él, compartidas por él, creadas por él o participadas por él. Es un representante exactamente de lo que es lo comunitario, en su mejor vertiente, en su vertiente más humana, en lo que somos y se nos ha ido olvidando con el tiempo
y sobre todo por una sociedad que tiene esta tendencia a desunirnos y a hacernos creer que somos simplemente individuos que vamos a lo nuestro. Aquí lo nuestro es la naturaleza, lo nuestro es nuestro alimento, lo nuestro son las plantas, los árboles y todas esas cosas. Está también escrito de una manera muy hermosa. Conjuga la información muy bien estructurada, con unos retazos de poesía, lo habéis visto justo cuando estaba leyendo, que te hace sentir esperanza. El otro día con Ulrich decía que quizás la esperanza a lo mejor hay que irla abandonando mucho, porque después cuando te dan en la cara con la realidad, bueno, se sufre bastante. Sin embargo, Coix aquí habla de esto es posible. Otra cosa es que creamos que una vez hechas las acciones, bueno, pues esté todo resuelto. No, hay que aprender a convivir con la frustración, con los problemas, e ir poco a poco solucionando problemas de toda la vida y problemas que nuevamente se nos van a enfrentar constantemente. Así que os digo, es un libro que debéis tener a todos los que estéis interesados en vuestras bibliotecas. Está editado por una de las editoriales más interesantes de este país en lo que se refiere al tratamiento de temas políticos y ecosociales, que es Capitán Swing, a quienes agradezco las posibilidades de que Coix esté aquí, porque nosotros somos una librería pequeñita y modesta, que sí es verdad, tiene ya 55 años y ha estado significada desde el principio, sobre todo por la labor personal de uno de sus fundadores, Paco Puche, ecologista, medioambientalista, muy significado en nuestro país y sobre todo en esta provincia, en la provincia de Málaga. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural, activista a mi manera. No soy experto en nada, soy aprendiz de todo, no tengo ni puta idea de nada, pero sí me apasionan las cosas. En una época de mi vida empecé a formar huertos comunitarios y realmente eso me cambió la vida. Ahora estoy en un periodo donde he abandonado el cultivo, como mucha gente le pasa, eso de mantenerla. Y en el momento en que no tengo las plantas constantemente y no meto las manos en la tierra, no veo germinar semillas y no me preocupo por aquello, me siento peor. Así que simplemente, si es por su salud, yo les recomiendo a todos que tengan, en la medida de sus posibilidades, una actividad relacionada con ver crecer, con entender los ciclos de la vida y con darse cuenta que las plantas siempre nos van a enseñar lo más arcano que somos. Esa capacidad de adaptación, esa capacidad simbiótica que incluso sin saber hablar, siendo sésiles y sin poderse mover, llevan utilizándonos a los seres humanos y al resto de la biosfera en el servicio de su supervivencia. Y a cambio, pues miren ustedes, a cambio nos han dado tantas cosas que esperamos que podamos honrarlas como se merecen. Le voy a dar ahora la palabra aquí a... bueno, esto se llama, que no he dicho, el tercer piso, que no solo es la tercera planta, sino el nombre del proyecto que intento construir para Proteo desde que Proteo se quemó, resurgió de sus cenizas y estamos intentando recuperar el espíritu que las librerías, esta misma, la primera, tuvieron durante muchísimo tiempo. Un espacio de encuentro, un espacio de prescripción y un espacio donde la gente comunique y se encuentre con aquello que ama. Porque como se decía aquella canción hace mucho tiempo, de letra de Andrés Opeña, en el programa de Biblioteca Nacional, todo está en los libros. Y si no todo, por lo menos aquello que los seres humanos son capaces de imaginar. Les quiero dar la palabra ahora a otra persona muy significativa en los movimientos ecosociales de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que es Iván Salvía. Él no es malagueño de origen, es de Barcelona, me enteré no hace mucho que era surfista, pero ahora mismo es un cateto que cuida sus terrenos y que ha impulsado numerosísimas iniciativas desde hace ya bastantes años en nuestra provincia, sobre todo en la zona donde él vive, Coín, Alaurín, toda esa zona. Fue el responsable aquí del refugio del Burrito, ha hecho muchísimas actividades
has trabajado también en cetrería, ¿no? También. Ha hecho muchísimas actividades sobre la integración animal y la relación con los seres humanos. Ha creado el movimiento de transición Algarvía, ¿no? Bueno, el movimiento estaba creado. Pero tú te has dedicado a tirar adelante. Como veis, un tipo fuerte, o sea, que es el que tira del carro, y ha creado también monedas sociales que están en funcionamiento y siguen en funcionamiento. Es también educador, es permacultor. Ahora, quien no lo sepa, que nos explique la diferencia entre un agricultor y un permacultor, pero que básicamente un permacultor es el que observa más y ve cómo funcionan los ciclos y no le impone los ritmos de producción y extracción al suelo y a las plantas y a la naturaleza. Hemos traído también a Iván para que, con la lectura atenta e intensa que ha hecho y como persona activista, nos diga previamente sus primeras impresiones del libro de Huertopía. Y después, porque este señor tendrá que hablaremos directamente con el verdadero protagonista, porque se han juntado tres que yo creo que hablamos mucho. Y el que tendría que hablar más es una persona callada y que escucha bastante bien. Eso lo dan los huertos, así que nos enseñará poco a poco esa experiencia. Iván, te enfrentaste a Huertopía. Sí. ¿Qué te ha parecido este libro? Bueno, lo primero es cuando llegó recibir el libro. Yo vivo en el campo, no me llega al correo, no me llega mensajería. Entonces le pedí a una amiga mía del Campillo de la Felicidad pues que estuviera atenta de que me iban a hacer llegar el libro de la editorial. Y, hombre, lo primero que llamó la atención era el peso del paquete. Y después, al abrirlo, lo primero con lo que flipamos fue con la portada. Es una ilustración que nos contará los detalles Coy, que los conoce mucho mejor, pero que es lo primero que te llena del libro. O sea, es una gran primera impresión. Luego, pues a la hora de afrontarlo, pues ahora escuchan mejor, ¿verdad? Las solapas están funcionando muy bien. Y luego, pues la primera cosa que me llama la atención es el tamaño de la letra. Yo ya tengo una edad que ya necesito o debería necesitar las gafas del cerca. Y bueno, al principio estaba como y leyendo con mucha luz porque no uso gafas, a pesar de que debería. Y empecé la lectura. Me costó entrar porque contextualiza dentro de lo que es la crisis ecosocial, las amenazas que tenemos, el urbicidio y todas estas distopías, ¿no? que ya no son futuras, es que las estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y entonces entra el libro, que es un ensayo, es decir, esto es una obra que cualquiera que sea promotor de huertos, no promotor inmobiliario, sino promotor de huertos, debería tenerlo en su biblioteca. Bien, pues diciendo eso, después de dejarte medio deprimido, empieza un recorrido en el que se hace una auténtica elegía de los huertos, una auténtica apología, porque se hace desde la autenticidad de quien conoce un huerto y lo vive. Y entonces, desde los beneficios que son para las personas y las comunidades, los huertos, no solo como espacios de producción de alimentos, sino sobre todo como espacios de salud y encuentro y de creación de comunidad, desde ahí hace un recorrido en el que pasa por diferentes tipos de usos de huertos, diferentes situaciones por las que se han creado huertos, huertos en campos de refugiados, huertos en campo, en trincheras, en la Primera Guerra Mundial, huertos en barrios deprimidos que consiguen recuperar el espíritu comunitario y sobre todo huertos que se enfrentan como contra la tormenta, contra todas las adversidades, contra ese individualismo tan egoísta que impera en nuestras sociedades. Y entonces desde ahí la lectura se hace mucho más amable que el principio, de verdad, lo digo porque es que todos estamos muy afectados por la ecoansiedad, ese machaque continuo de que el Armagedón ya está aquí, ahora el meteorito este de las narices. Pero siempre sale de los más media algún coco que nos quiera asustar. Y frente a eso, frente a esa situación de miedo, de angustia que se crea al principio, empieza a verse la luz, que es el recorrido que hace Cois en esta obra, que son 3 libros en uno, y ahora explicaré por qué, en el que nos reconcilia con
a través de las experiencias y las historias que nos cuenta con el huerto, con la comunidad y con los vecinos y con el entorno y con lo que debería ser. Muchos conoceréis la serie esa Black Mirror, esa serie distópica que tiene algunos capítulos que son muy chocantes, ¿no? Pues frente a esto tenemos otra distopía, porque es un mundo que prácticamente no nos lo podemos imaginar, en el que la naturaleza está integrada en las ciudades y en la que el sistema alimentario también está integrado en las ciudades. Pero eso no sería una distopía, sería una utopía. Es una realmente, utopía. Una utopía realizable. Sí, sí. Yo digo distopía por lo irrealizable que parece en este entorno, Claro. ¿vale? Porque no sé cuántos estaréis aquí a favor o en contra de la Agenda 2030, pero es verdad que muchas de las cosas que se venden como verdes son business as usual, negocio Claro. como siempre. Y yo creo que también Héctor quiso que estuviera aquí porque como vengo más del rural, aunque en el rural también hay ciudad, obviamente, hay zona urbana, pero es como una voz del rural para decir que también el diseño de las ciudades y la forma de producción de las ciudades afecta y condiciona al rural, y de qué manera, tanto por la despoblación como por la invasión, como en este caso, y que amenaza a la provincia, de los grandes desarrollos fotovoltaicos asociados a la producción de hidrógeno, que es de todo menos verde. Pero no, yo no voy a entrar en eso hoy. O por el momento, no en este momento, ¿no? Aunque Vamos a hablar del libro de Coy. Pero yo ahora quiero preguntarle a Coy, porque si no, no va a hablar, es ¿qué es el huerto para ti? Es decir, a nivel personal, ¿qué es lo que te ha llevado al huerto? Pues en un primer momento fue bastante utilitarista, podríamos decir. Es decir, que mi llegada al huerto tiene que ver con... Yo vengo del movimiento vecinal, nosotros habíamos estado en el barrio involucrados en una lucha urbanística bastante a tumba abierta durante 7-8 años, es decir, para que no echaran a los vecinos de unas casas bajas y los realojaran en el propio barrio. Estábamos en un centro social ocupado que estaba pendiente de desalojo también en medio de toda esta operación, y estuvimos luchando porque se realojara también, y después de conseguir todo esto pues nos entró una suerte de vacío existencial de decir, ¿y ahora qué dedicamos nuestro tiempo? Y entonces en la asociación nos planteamos el hacer una pequeña investigación participativa para ver qué intereses había en el barrio, qué cosas podían resultar de interés, y habíamos conocido el primer huerto comunitario que se había montado en Madrid en otro barrio, ¿no? Por gente, por conocidos nuestros y demás. Y entonces dijimos, bueno, salía mucho recurrentemente el tema de las zonas verdes de proximidad, y dijimos, bueno, pues, ¿y si montamos una zona verde de proximidad que sea comestible? Y nos traemos lo del huerto comunitario del barrio El Pilar y montamos uno aquí, y entonces fue como una aproximación muy a demanda, no tanto de un interés propio como de, bueno, pues vamos a experimentar con esto, que lo han hecho allí en este barrio y les ha ido muy bien y tiene un proyecto que mola, y aquí en el barrio parece que hay interés. Y la motivación fue, pues si ha salido esto, vamos a hacerlo. Y luego, bueno, es verdad que luego los huertos tienen su magia en el sentido de que pasa un poco como a los superhéroes, ¿no? Que te pica la araña, ya empiezas a creer que eres capaz de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto nos pasó a bastante gente de la que arrancamos, y bueno, pues el origen tiene que ver con eso, ¿no? Y yo además siempre he sido a lo largo de toda mi vida, pues de los que juegan el partido y lo narran a la vez, o por lo menos tratan de hacer ese esfuerzo. Y entonces me dediqué a investigar, a escribir sobre la historia de lo que estábamos haciendo, ¿no? Qué antecedentes había, a teorizar un poco, porque nadie le había dedicado atención, ¿no? Al tema de la agricultura urbana. Y bueno, y luego ya con el tiempo, o sea, pues aparte de la parte un poco como más racional, es una actividad que te engancha, ¿no? Y bueno, pues yo me genera un vínculo con el espacio especialmente significativo, ¿no? Lo cuento en algún pasaje del libro, es decir, que en la ciudad nos dan, casi todos los espacios que tenemos están acabados. Podemos usarlos como se han diseñado para su uso, o podemos revelarnos e inventarnos algún uso no preconcebido, ¿no? Pero casi no hay ningún lugar en el cual una comunidad pueda diseñar un espacio, autoconstruirlo y hacerse corresponsable de su cuidado, de su mantenimiento y de su proyección hacia el futuro. Y eso en un huerto comunitario sucede, y eso genera un vínculo especial entre las propias personas que hacen esta tarea, con el propio entorno, y por lo tanto, bueno, pues se da una dinámica de apropiación que es increíble, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues las habilidades que se generan, las dinámicas, pues permiten luego trasladar
pues estos aprendizajes a otras luchas o a otros procesos que trascienden, ¿no? Los lindes del huerto y que llegan al propio barrio, ¿no? Yo creo que eso es un poco, bueno, como parte de lo que he querido volcar en estos años de experiencia, y que algunas gotitas de ese aprendizaje acumulado están también por el libro, ¿no? Más personales. El libro tú empiezas a escribirlo durante la pandemia. O sea, que eres una de estas personas que afronta qué hacemos ahora con ese cambio de paradigma y de a qué dedicamos nuestro tiempo, para decir, bueno, voy a sacar lo que tengo dentro. Y en qué medida bueno, tú ya habías escrito otros libros anteriores, pero este sin ninguna duda lo completa, no solo porque tienes más experiencia y tienes más trayectoria, sino porque aquí has querido, a diferencia de otros, decir, vamos a ver también lo que en el mundo han sido diferentes experiencias y señalar algunas de ellas como, digamos, como modelo. Pero ¿qué es lo que te hace a ti en un momento dado decir, me voy a poner a escribir este libro? El clic es la experiencia también personal de... ¿Suena? Sí. Sí. Durante la pandemia. Es decir, que fuimos el primer huerto comunitario y conseguimos un protocolo para poder, o sea, un salvoconducto para para poder ir a los huertos, que era en pleno confinamiento, no se podía asistir, y entonces nos daba pena estar en casa encerrados. Ya habíamos superado el momento romántico, ¿no? De vamos a ser mejores, vamos a dedicarnos a hacer pan, vamos a vivir nuestra casa como una revolución IKEA. Y en nuestros barrios había gente que literalmente se le había removido el suelo bajo los pies y no tenían ni para comer. Sí. En el caso de Madrid, el abandono institucional fue tan grande que las redes vecinales estábamos dando de comer a 45.000 personas en el momento álgido. Es decir que, bueno, como que fue un momento de plena efervescencia y de desborde de solidaridad, y en una situación muy, muy dramática. Y bueno, los huertos nos decidimos, bueno, qué podíamos aportar, ¿no? Cuál puede ser uno de nuestros granitos de arena en todo este proceso. Y entonces fue intentar conseguir que nos echaran a perder las cosechas que ya estaban, para poder, bueno, pues recuperarlas, recolectarlas y donarlas, ¿no? A estas redes o a los servicios sociales, y que llegaran a la gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues una vez que conseguimos hacer esto en el barrio, conseguimos que se replicara, 20 y pico huertos participaron, y bueno, pues hubo un proyecto que llamamos Cosechas Solidarias, y estuvimos 7 meses, ¿no? Dando alimentos a las redes vecinales y a los servicios sociales. Y bueno, pues durante ese periodo fue cuando yo empecé también a indagar qué estaba pasando en otros lugares, en otras ciudades en este mismo momento, ¿no? Y entonces sí que constatamos, pues, que una vez más, recurrentemente, la agricultura urbana reemergía o ganaba protagonismo en una situación de crisis. Y entonces, bueno, pues me puse a ver cómo allí donde se decretaba un confinamiento se disparaba en Google el número de búsquedas de cultiva tus propios alimentos, huerto urbano en casa, huertos no sé qué, y superaba todos los récords históricos, ¿no? Entonces, bueno, en algunos países, de hecho, pues se acabaron los stocks de semillas, hubo que pedir ayuda a cooperativas agroecológicas que se dedicaban precisamente a suministrar, ¿no?, semillas a mucha gente que estaba empezando a cultivar por primera vez, huertos domésticos. Bueno, como que hubo una efervescencia muy grande con la agricultura urbana, que pasó, yo creo que como bastante desapercibida, pero bueno, como que fue el empujón que necesitaba yo para decir, bueno, pues que aquí tengo algo que aportar. Aquí tenemos algo que contar, ¿no? Entonces, si había contado en el libro anterior como la historia, este libro era más del presente, como de ese momento y de una mirada hacia el futuro, ¿no? Es decir, bueno, cojamos las mejores experiencias que yo conozco, hagamos con esto una constelación de, bueno, pues de lo que llamo huertopías, es decir, de experiencias de las que hoy solo vemos la semilla, pero que tienen la potencialidad de convertirse en enormes árboles, ¿no? Si contaran con otros marcos normativos, apoyos institucionales, comunicativos, a nivel, bueno, pues de legitimidades y demás, pues como que parte de nuestro futuro ya está aquí, solo que lo vemos parcialmente. Entonces ese ejercicio era, bueno, pues el de recopilar, ¿no?, pues muchas de estas iniciativas, ordenarlas y tratar de ofrecer, bueno, pues al juntar estos fragmentos del espejo roto, una imagen de conjunto, ¿no?, que nos permitiera entender que la ciudad del futuro ya existe. La ciudad que deseamos ya existe, solo que en nuestra ciudad solo nos toca ver algún pequeño trocito, ¿no? Y que si hacemos el ejercicio de buscar los mejores proyectos y especular con que estuvieran todos en la misma ciudad, ya tendríamos esa ciudad que soñamos, ¿no? Y bueno, era una forma también de recuperar, ¿no?, esa esperanza de una forma no naif, no
no fantasiosa, no desapegada de la realidad tan dura que tenemos, sino un poco como dice Angela Davis, ¿no? Que ella dice que la esperanza es una disciplina, es algo que tenemos cada mañana que imponernos y que es una forma de mirar y de actuar en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, pues una forma de entender la esperanza que nos activa, ¿no? Y nos da potencia de alguna manera. Esto de la esperanza y la construcción aquí, sobre todo digamos, de un relato importante. Antes tú aludías, y el otro día lo hablábamos aquí con Ulrich Brand, en la necesidad de generar una lengua propia, una mitología propia, un relato propio que no nos haga pensar que ya está todo perdido. Porque, como sabemos, el ser humano básicamente se caracteriza no solo por ser más o menos sapiens, ni por tener más o menos cualidades, sino básicamente por ser capaz de narrar, de inventarse unos relatos y después de seguirlos más adelante como si esos relatos fueran ciertos. En el mundo, como antes decía, en el mundo de la ecología, en una sociedad capitalista, profundamente capitalista, que nos obliga poco más o menos a que ser humano y pertenecer en ella significa convertirte en alguien que produce y que consume, nada más, no que se relaciona, no que piensa. Rápidamente se han hecho, digamos, con el control de una serie de conceptos: ecología, verde, bio. Todo eso lo tienen ustedes en los supermercados con cosas que ni son verdes, ni son ecológicas, ni son bio. Con lo cual, ya básicamente eso que llamábamos el capitalismo verde, que básicamente yo me quedo con el nombre y se ha acabado, y tú ya te quedas sin sentido, mientras la gente que está trabajando de verdad y que le ve el plumero y ya sabe que el rey está desnudo desde hace muchísimo tiempo, se ve obligada a crear los relatos. Tú aquí has querido crear relatos que son ciertos, que generen esperanza. ¿Cómo has hecho para eso? Porque eso es una parte fundamental, es decir, para decirle a la gente no te desanime, hay una historia aquí que contar a la que te puedes agarrar, tu mitología basada en hechos reales. Sí, estamos atrapados, ¿no?, entre el monocultivo de distopía y el ilusionismo tecnológico, ¿no? Es decir, entre no hay nada que hacer porque hagas lo que hagas vamos a fracasar, el colapso va a llegar inevitablemente, o no hagas nada tampoco porque lo vamos a solucionar todo en base a algún invento tecnológico que nos sacará del lío en el que estamos, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues como que es una falsa dicotomía y lo que necesitamos son otro tipo de narrativas o una forma alternativa de pensar las alternativas, si queremos verlo así. Y bueno, yo lo que he hecho es arraigar, ¿no?, como ese relato un poco más esperanzador, utópico, no en la fantasía, sino como en las mejores prácticas que conozco, ¿no? Entonces lo que he hecho es como un recorrido, un itinerario también, que es un poco como libro de viajes, como sacar la agricultura urbana también de la visión más reduccionista, que es agricultura es producir alimentos, bien, eso es obvio, sino pues llevarlo a esos otros campos, ¿no?, al campo de cuáles son las dimensiones sociales, ¿no?, que encierra la agricultura, cómo nos ayuda a reconectar, ya no tanto con la naturaleza, que también, sino con otras personas, a abrir espacios, ¿no?, en los cuales los desconocidos se hacen cómplices, como los huertos son lugares en los que la gente llega de una en una y sale de 5 en 5, ¿no? Y esto no pasa, ¿no?, en tantos lugares, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, y como en estos huertos además se generan dinámicas muy inclusivas, mucho más que cualquier otra experiencia asociativa que yo haya conocido, ¿no? Es decir, que a nivel intergeneracional conviven gente mayor y niños, y todo el abanico que hay entre medias conviven con mucha más naturalidad que en otro tipo de lugares, o abren a la participación, ¿no?, de comunidades interculturales, migrantes. En nuestro caso, pues yo llevo eso, como decía antes, 20 y pico años en el evento vecinal. Es la primera vez con los huertos comunitarios que implicamos a la comunidad china, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, pues creo que tienen como esa capacidad de acoger y de ser amables sin dejar de ser transformadores, radicales. Es decir, que a veces el huerto se ha vendido como el lugar al que te retiras cuando has renunciado a intervenir sobre el mundo, ¿no? Y creo que eso es como un relato muy caricaturesco que no responde a la realidad. El huerto puede ser un lugar, ¿no?, desde el que intervenir, desde el que transformar, y desde el que incluso pues pasar a la ofensiva, ¿no?, para transformar nuestras ciudades. Perdón, Sí. Iván, entra.
hablábamos de agroecología, tú comentabas la permacultura. Agroecología y permacultura van mucho de la mano. Lo que pasa es que la permacultura tiene una justificación, que son los 3 principios éticos de cuidar la tierra, cuidar la gente y compartir con equidad. Y luego... Sí, perdón. Gracias, Feliciana. Esos son los 3 principios éticos: compartir, o sea, cuidar la tierra, cuidar a la gente, cuidar al próximo y compartir con equidad, ¿no? Pero dentro de la agroecología, pues también es una forma de articular ese sistema y hacerlo real. Ahora bien, parece que la agroecología urbana y la agroecología en el rural no van de la mano. ¿Cómo podríamos hacer para que se integraran? De manera que muchos de los servicios que presta el campo a la ciudad no supusieran la destrucción del campo, ¿no? Como estamos viendo, como comentaba antes, con ciertos proyectos de desarrollos industriales en el campo. Y también por la forma de cultivar, que necesita aportar masivamente a las ciudades, no para alimentarlas, sino para tirar. Porque es brutal la cantidad de alimento que se tira, pero muchísimo, ¿eh? No os podéis ni imaginar. Y eso es, ¿cómo podríamos unificar a los dos mundos, ¿no? Hacer que trabajen o que estén en armonía? Bueno, si nos ponemos a pensar en términos históricos, creo que este divorcio, si queremos, de mutuo acuerdo entre campo y ciudad es un breve paréntesis en la historia incluso de las ciudades. Es decir, que ciudad y entorno de proximidad han estado funcionando de manera simbiótica durante siglos. Es decir, que las ciudades se fundaron allí donde había agua, donde había espacio para cultivar, y las ciudades eran muy conscientes de esa vulnerabilidad y de esa dependencia como de la agricultura de proximidad más profesionalizada que se va fuera de los muros, ¿no?, de la ciudad. Eso salta por los aires y ahora nos parece como muy moderno esto de los huertos, pero en el fondo esa relación, ¿no?, entre agricultura y ciudad ha sido como una constante. ¿Cuál es la agricultura urbana ahora, cuál sería su valor o su mayor potencialidad para, si queremos reconciliar, ¿no?, estas relaciones campo-ciudad? Creo que entenderlas no como antagónicas o como contrapuestas, ¿no?, como competencias, ¿no?, que a veces también se puede dar esa... Le toqueteo yo con el brazo, ¿no? Sino que, bueno, como que deben de ser aliadas. De hecho, no creo que se pueda transformar el sistema alimentario sin transformar las ciudades. Y, bueno, mi apuesta es precisamente que la agricultura urbana viene a tapar un agujero en toda la agenda del ecourbanismo, que era el sistema alimentario, que no estaba... Había movilidad, había energía, había renaturalización, había, bueno, pues edificación, había como una serie de cuestiones que estaban muy desarrolladas, pero el sistema alimentario se viene reflexionando en los últimos 10, 15 años, ¿no?, en cuál es el rol de las ciudades a la hora de acometer estas transformaciones, ¿no? Yo creo que es entender que las ciudades dejarán de ser solo lugares de consumo en la medida en que empiecen a ser espacios, aunque sea de manera muy limitada, también de producción. No porque vayan a dar de comer a mucha gente estos huertos urbanos, sino porque van a poner a mucha gente en contacto con las lógicas alternativas que necesitamos para alimentar a las ciudades, ¿no? Es decir, una persona que va a un huerto comunitario y aprende a cultivar, no creo que aspire, ¿no?, a ser autosuficiente, pero la primera enseñanza que se da es lo difícil que es realmente sacar comida de la tierra. Y eso lo primero que le hace es empezar a valorar el trabajo del campesino y poner en valor esa actividad. Las investigaciones científicas nos dicen que quienes participan de huertos urbanos se preocupan más por comer más vegetales, por de dónde vienen estos vegetales, si son de proximidad o no, por comer más estacional y por cómo son las condiciones laborales en las que se han producido esos alimentos. Pues no es yo lo llamo las cosechas intangibles, ¿no? Es decir, que los huertos urbanos nos dan muchas cosas que no son meramente alimentos, ¿no? Yo creo que generar esta suerte de alfabetización agroecológica en el entorno urbano es una de las principales, ¿no?, potencialidades que tiene la agricultura urbana para reconciliarnos con el campo, ¿no? Y luego, pues que los huertos también, una vez que tú entras con esta inquietud, pues empiezas a abastecerte de alimentos en otros lugares, ¿no? Entonces formas grupos de consumo, cooperativas, supermercados cooperativos, empiezas a entender, bueno, a facilitar que haya mercados de productores de venta directa en tu territorio, y empiezas a ser como actores que ayudan a reconstruir este sistema alimentario un poco alternativo que necesitamos recomponer de alguna manera, ¿no? Yo creo que iría por ahí, ¿no? Y que en el medio rural se entienda también que la agricultura urbana no es la caricatura que se han hecho de 4 hippies que no tienen nada más que hacer y que están aburridos del mundo y que son un poco ecologistas y se dedican en sus ratos libres a plantar 4 lechugas, ¿no? Yo creo que es un poco como empezar a
bueno, pues de haber estado muchas décadas dándonos la espalda, empezar a mirarnos otra vez a los ojos y buscar cómo darnos la mano, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que este reencuentro, ¿no?, en torno a la alimentación es, bueno, como el principal nexo de unión que vamos a tener. Hay una cosa que te quiero preguntar y que tiene mucho que ver en toda tu experiencia. La gente que te conoce lo señala como una característica tuya personal, y en el rato que llevamos conociéndote también se te nota. Es decir, cuando tú llevas tanto tiempo como activista intentando alterar unas leyes y unos modos que no tienen nada que ver con lo que pretenden los gestores y las fuerzas económicas de la ciudad, tú te vas a encontrar, básicamente, tú y tu grupo de gente, os vais a encontrar con negativas constantes. Estamos precisamente en una época donde una de las cosas que más se está desarrollando, se habla mucho de resiliencia, pero lo que tenemos es una de las, digamos, de las épocas de la historia donde el nivel de frustración lo tenemos más flojito, es decir, es muy sencillo tumbarnos. Y tú apareces por la gente que te conoce como una persona tranquila, zen, con una gran capacidad de decir, vale, bien, sigamos para adelante. Eso lo has desarrollado porque te viene de fábrica, de tu época de montañero, que sabes que enfrentarte a una montaña está al servicio de la montaña, o lo has ido aprendiendo a base de frustraciones, es decir, total, si cabrearme no sirve para nada, vamos a seguir para adelante. No, frustración no, yo creo que es decir, que creo que tenemos que, lo que nos enseña a mí por lo menos el movimiento vecinal, que es en el que yo más he militado toda la vida, aunque sea con las partes más verdes y con los temas más ambientales siempre, pero es que nunca consigues el 100% de cuando abres una pelea, nunca se materializa tal y como la has soñado o deseado, lo cual no quiere decir que pierdas siempre y que haríamos muy mal en no poner en valor las pequeñas victorias que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que ese es como el primer elemento para tener un poco, darle sentido, ¿no?, a lo que haces, es poner en valor tus pequeñas conquistas, ¿no? Es decir, que igual que decía lo de la montaña, bueno, no se escala nada más que paso a paso, es decir, un montañero no está pensando en la cima cuando escala, está concentrado en los pasos que tiene delante, ¿no? Yo creo que está, bueno, pues como que es lo que nos toca, ¿no?, el enfrentar los desafíos que tenemos en cada momento y dar las peleas que en cada situación consideremos que son las necesarias, las justas y bueno, yo creo que ahí es donde debemos de armarnos, ¿no?, de esperanza y también no darlas solo, ¿no? Es decir, que a veces, bueno, planteamos como que, bueno, con el valor, ¿no?, de los sujetos individuales y a veces, bueno, pues para salir de esta situación lo que necesitamos es que el mejor cambio individual que podemos hacer es dejar de actuar como individuos y empezar a trabajar, ¿no?, a nivel comunitario, a nivel de colectividades, y yo creo que este es un poco donde encontramos también refuerzos positivos a lo que hacemos, ¿no?, que como que tú solo pensando en los cambios pues todo te parece pequeño, insignificante, y sin embargo cuando lo haces, ¿no?, pues arropado por otras personas puedes hacer más cosas de mayor nivel, de mayor impacto sobre la realidad y encima, bueno, pues sentirte más gratificado, ¿no? Yo creo que también es parte del sentido. Yo, en lo de poner en valor que dices, me gustaría poner en valor una iniciativa de huerto comunitario que hay aquí en Málaga, que es El Caminito, que no sé si alguien del Caminito está hoy por aquí, pero que es un espacio que nació al hilo del 15M y que hay al lado del cementerio inglés. ¿Es ese que está ahí? ¿O de San Miguel? Es San Miguel, San Miguel. Eso. Pues hay un espacio en el que se ha creado una comunidad alrededor del cultivo y que además pues, ha creado una comunidad muy sana aquí en la ciudad de Málaga. Y también, pues mira, mirando al público, aquí tenemos gente muy potente, más potente que yo casi. Ahora hablarán, sí, espero que alguno hable. Que cuando llegue el turno de preguntas al autor, pues que estáis bienvenidos a hablar, de verdad, y quiero escuchar vuestras voces. Sí, y además yo quería decir también, porque que hay una cosa que hablas aquí, que la palabra ecurbanismo, hablamos de las ciudades de utilizar espacios que han estado diseñados de una manera y buscar con imaginación otra serie de usos. Aquí hablas de la utilización de las terrazas, utilización de espacios públicos que en un principio no estaban diseñados para tener huertos, tener ese tipo de relaciones.
Aquí tenemos arquitectos y urbanistas, algunos los conozco, otros seguramente estarán y no los conozco, y me gustaría, si todo guay, es decir, los que yo conozco son guay, están a favor y por eso han venido. No han venido que si tuvieras ahora mismo una reunión y decirle, no sé si os habéis preocupado o no, si tenéis entre manos un rediseño del PGO, pero os recomendaría qué recomendaciones le haría o peticiones a arquitectos urbanistas que puedan tener alguna posibilidad en la construcción de esa ciudad utópica verde. Hostia. Pues bueno, lo primero que cuenten con la gente, es decir, que a veces la arquitectura, el urbanismo ha pecado de ser planificaciones muy hechas desde despachos, muy de mapa, muy de dibujo y poco de, o de calle, de pelear, ¿no? Metro a metro y de reconectar, ¿no? Sobre todo con los tejidos asociativos que muchas veces son los que conocen los territorios, ¿no? Y pueden darnos muchas pistas de cómo reorientar, ¿no? en las transformaciones concretas de nuestros entornos, ¿no? Y luego, pues que a muchas de las propuestas que se les planteen, pues que sean receptivos, ¿no? Es decir, que a veces cosas que por la propia experiencia nos decían que eran imposibles, es decir, la normativa no lo había contemplado, el plan general no contempla estos usos, el huerto urbano no existe como categoría verde, todo este tipo de cuestiones que hoy todavía no son realidad en muchas de las figuras, ¿no? Que utilizamos para ordenar el territorio y planificar las ciudades, se han hecho realidad en base a que la gente las ha hecho realidad. Es decir, ahora en Madrid, por ejemplo, tenemos unos avances normativos, ¿no? En cuanto a planificación relacionada con las zonas verdes, el huerto urbano ya es una categoría, los usos del planeamiento empiezan a entender, ¿no? Determinadas usos compatibles, ¿no? De zonas verdes con agricultura, como que se han dado unos avances que son inexplicables sin que la gente haya impuesto a que esta realidad sea así, ¿no? Yo creo que ese es, como que tuvieran apertura, ¿no? Y a veces les toca hacer un papel muy feo también, que es de bisagra, ¿no? Yo tengo mucha complicidad con los técnicos municipales que nos han ayudado, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Es decir, que todo esto de lo que estamos hablando de los huertos, hay un trabajo pues muy de base, muy de trabajo con las comunidades, con los barrios, con las entidades, que yo un poco me ha tocado, por ejemplo, a nivel de Federación Vecinal de Madrid, pues coordinar, ¿no? Y yo lidiaba con los míos y cuando nos juntábamos con los técnicos municipales que nos estaban ayudando a ver cómo podíamos encajar esto, ¿no? Dentro de la normativa, cómo se convence a un interventor para que se cedan parcelas gratis, ¿no? A asociaciones y pues ellos decían, no, si yo también tengo que lidiar con lo mío, con lo burocrático, convencer al político, pues quitar miedos, ¿no? Yo creo que hay un trabajo ahí con los perfiles más técnicos, ¿no? De las profesiones urbanísticas y con el personal que trabaja en las administraciones de tratar de romper, ¿no? Las desconfianzas recíprocas que hay entre sociedad civil y administración, porque si no somos capaces de deshacer ese nudo, pues yo creo que vamos a ir mal, ¿no? Para las transiciones. Para mí la clave ahora es con lo que estoy ahora obsesionado y en lo que estoy ahora investigando, pues tiene que ver con esto de la cooperación público-comunitaria, ¿no? Entender que si no somos capaces de generar un nuevo marco estable de relaciones más virtuosas entre administración y sociedad civil, en el que no se derroche, ¿no? Todas las potencialidades y capacidades que tiene la gente para ayudar y aportar a esta transformación y que estamos desperdiciando porque tenemos normativas obsoletas, porque tratamos a los movimientos sociales, a los tejidos comunitarios, al cooperativismo como si fueran empresas convencionales, y entonces nos meten en el cajón este de la cooperación público-privada. Nosotros no somos cooperación público-privada, somos otra cosa. Y necesitamos otro marco para que todo lo que somos pueda desplegarse. Entonces yo creo que ahí todos estos perfiles técnicos tienen como una influencia mucho más grande de la que a veces creen en poder ayudar y empujar este cambio. Yo creo que sería como otra recomendación, ¿no? Decir, vosotros tenéis vuestra parcela, nosotros tenemos la nuestra, vamos a encontrarnos, vamos a ayudarnos y vamos a abrirnos, ¿no? A tratar de ensanchar, ¿no? el campo de juego que tenemos, porque si no los desafíos, ¿no? Sociales, climáticos, ecológicos son de una magnitud que las administraciones a su aire desconectadas del mundo no van a resolver, y que por desgracia las comunidades de forma autoorganizada por sí solas
tampoco creo que seamos capaces de construir, ¿no?, los umbrales de resiliencia que necesitamos. Como ya ha dicho Iván, porque estoy viendo que no yo quiero comentar una cosa, Sí. y es que dije que este es un libro que contiene, digamos, tres, ¿no? Uno es el ensayo en sí, que hemos comentado, pero el otro es que cada capítulo y cada apartado pues le acompaña, aparte del título, una cita. Y finalmente, otra cosa que, sobre todo a los que nos dedicamos al activismo hortelano, los que creemos en los huertos como espacios, ágoras sociales, ¿no?, lugares de encuentro, que es el de las notas a pie de página. Yo lo recomiendo, y además ya os digo que este es un libro que se queda para consulta de mis compañeros de Algarvía y en mi biblioteca propia. Así que, bueno, os invito a comprarlo y ahora que la saltéis a preguntas, porque aparte del libro podéis seguirlo. Él decía que juega el partido y lo retransmite, y tiene un espacio en internet que es el blog Raíces y Asfaltos. Raíces en el asfalto. Sí. Raíces en el asfalto, que os recomiendo también que lo leáis, porque ahí comparte mucho de sus pensamientos, iniciativas y preocupaciones. Y ya que decías eso, él se ha movido en muchísimos espacios del campo. Por ejemplo, el proyecto que hace con la Casa Invisible de Ecotopías, todo eso lo podéis ver en YouTube y veréis un montón de charlas antes, durante y después de la pandemia, donde hay debates, colaboraciones que son siempre muy nutricias. Empiezo a hacer de azafata de congreso. Me gustaría que hablasen, he hablado antes con los arquitectos, y me consta, pero puede participar cualquiera que quieran decir algo. Es que aquí tenemos un arquitecto al que yo quiero especialmente, gran amigo, que está ahí, se está riendo, que es Eduardo Serrano, y que es el que proyectó el Parque del Oeste, donde vivimos hace poco un movimiento vecinal de decirle a la empresa y a Paco de la Torre que no, mire, el alcalde, luces, sí. el alcalde, que eso de las luces, que se lo metieran por ahí, y al final se han ido con las luces entre las piernas. Así que bueno, mira, no todo está perdido. Un Parque del Oeste es posible, por lo menos. Eduardo, ¿quieres intervenir, preguntar, decir algo? Por favor, que tú sabes que tú nos iluminas con tu sabiduría. Te mando. No, dice que no. Hágase. Venga, sí, claro. Buenas tardes. Sí, algo que yo he siempre añorado en algunos de los proyectos de parques y zonas verdes es precisamente que fueran lugares de experimentación. Es decir, lugares de ciencia popular o ciudadana que, bueno, pues de alguna manera contribuyeran, ¿no?, como si fueran un huerto en cierto modo, de ideas, pero sobre eso que tienen enfrente, ¿no? Sea, no sé, cultivos, plantas con otros usos, bueno, pues plantear en su cercanía, que para eso se llaman urbanos, pues un contacto importante con la vecindad, ¿no? Entonces, yo creo que ese papel de los parques, o sea, de las zonas verdes, con un tamaño relativamente grande, aquí en Málaga, desgraciadamente, no los tenemos a menudo, no, son poquitos, ¿no? Bueno, pues que pudieran ser un poco la punta de lanza de la investigación aplicada para los tiempos que van a ser. Seguro que tenéis ahí, bueno, pues unas ideas, unas referencias, unas experiencias incluso en relación con esto, ¿no? Y por supuesto, no con un sentido, digamos, de prioridad o protagonismo, sino de un modo también modesto y muy cercano a la gente. Gracias, Eduardo. Más personas, quiero personas que hablen, que participen, que nieguen la mayor o que cuenten su experiencia. ¿Alguno? ¿Alguien? Marcos, ¿qué hace ahí? Callado. Venga, Marcos Castro.
Buenas tardes. Marco, levántate una mejilla y así te puede... Sí, así saludo a Cois, a Iván y a todo el mundo. Yo me tenéis ganado, claro, yo también soy de los guays, no vamos a decir que no. Pero claro, yo como economista me choca mucho la tendencia que tenemos hoy en día en nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo generamos valor en nuestras ciudades? ¿No? Los modelos de generación de valor puramente capitalistas se basan sobre todo en esos usos, pues esa mercantilización, ahora la turistificación aquí en Málaga. En definitiva, estamos siendo devorados por esos fondos de inversión, ¿no?, masivos, las grandes ciudades, ¿no? Entonces ese suelo es el mismo suelo que usa para los huertos urbanos, ¿no? George Monbiot habla de que medimos el progreso por la velocidad con la que destruimos nuestra base de sustento de la vida. Y las ciudades, yo creo que somos el peor de esos escenarios posibles, ¿no? O sea, tenemos que darle una vuelta total, ¿no?, de 180 grados al concepto que tenemos de progreso y de generación de valor en las ciudades. Y yo creo que ese cambio drástico de que ese suelo deje de alimentar a los fondos de inversión y empiece a alimentar a las personas y a los ecosistemas, porque también tenemos que recordar que la especie humana es la única que ha cortado sus vínculos ecosistémicos. Tenemos que retomarlo porque de ello depende nuestra supervivencia, ¿no? Pues tenemos que conseguir que ese suelo alimente a la vida, ¿no? ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues yo creo que la mano o el esfuerzo viene precisamente de lo que ha dicho Coy, de la comunidad. No tanto de lo público, sino de lo común. El que luchemos pues por esos espacios, ¿no? Eso, ahora mismo el Parque del Oeste o el bosque urbano, etcétera. Todos estos espacios son estratégicos para nuestro futuro, para ese cambio de la concepción de generación de valor, que sea el valor comunitario y no valor del capital privado, ¿no? Entonces, bueno, como economista es lo que yo destaco, ¿no? Lo traduzco un poco a esa generación de valor, ¿no? Que si no valoramos o generamos ese valor de forma comunitaria, la guerra va a ser mucho más difícil, ¿no? Gracias, Marcos. Me gustaría también que aquí, ¿quién tiene huerto? ¿O quién ha participado en huertos urbanos? ¿Podéis levantar la mano? ¿No? Ah, sois muchos que hacéis ahí callados. Quiero que alguien me cuente un poco la experiencia. ¿Alguien quiera contarme la experiencia de cómo ha sido la evolución de meterse en un huerto urbano? Si se os murió el amor de tanto usarlo y ya dejasteis la azada, si seguís implicados después de mucho tiempo. ¿Nadie quiere contar su cosa? Sí, hombre. Si esto de hablar en público es muy sencillo, no pasa nada. Por aquí. Bien. Gracias. Di tu nombre, anda. Hola, mi nombre es Carlos Delgado, soy colombiano. Partiendo del hecho donde también como te impulsó en pandemia a crear, pues la pandemia la viví diferente en Colombia, no desde esta forma. La vimos más como, fue como esa puerta realmente a crear conciencia. Y mi experiencia con mi pareja fue esa, fue empezar a ser como consciente. La huerta es eso, es una puerta o un camino a descubrir nuestro territorio. Y partimos desde eso, cómo descubrimos nuestro territorio. Y a día de hoy pues sigo descubriendo ese territorio, pero desde la lejanía. También veo la huerta o lo colectivo, el poder colectivo que tiene, pero también en nuestra ciudad cómo esa producción o ese campo, también ese cultivo está impuesto por grupos armados. En este momento en nuestra región, en nuestra ciudad, hay 40.000 hectáreas de coca que son muy fuertes, y esa producción de coca a nivel mundial que nos tienen consumidos, tienen permeados tanto el gobierno como las empresas privadas, y es un monstruo muy grande. Como veo desde esto esa puerta, pero hay 40.000 personas, 40.000 hectáreas y más de 40.000 personas desplazadas por ese monstruo. Que creo que la puerta es eso, y que mantienen ellos, que ellos mismos dicen, nos desplazaron, queremos volver a esos territorios para poder seguir cultivando, y ellos dicen, en la ciudad no es lo de nosotros, porque hay eso. Entonces
mi aporte es ese, que la huerta o esa huertopía que me llamó la atención también conocerlo, pero ver esa visión desde la ciudad, que sí creamos, pero igualmente no nos alimentamos de todo lo que cultivamos como se hace desde el campo, que comentabas, que hay esa ruptura desde la ciudad y que no hemos mirado al campo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Venga. Está abierto. Así. ¿Cómo te llamas? Feliciana. Feliciana. A ver, yo he hecho agricultura biológica desde el año 80 hasta el 2009 que vine a Málaga a vivir. ¿Dónde vivías antes? Bueno, he vivido en muchos sitios. Vale. Nací en un pueblo de Toledo, pero luego me fui a Cataluña. Después de estar 27 años allí, volví al campo en el año 80 a un pueblo de Ávila. Ajá. De Ávila pasé a Villaviciosa de Odón, que está cerca de Madrid, como el compañero sabrá. Y luego otros 17 años trabajando otra huerta en el norte de Cáceres. Y luego llegué aquí y cuando vi esta climatología dije, jope, aquí para pasar mi última etapa, ya había cumplido entonces los 70 años y dije, bueno, pues aquí me quedo ya tengo 84. Y bueno, pues haciendo... me ha llamado mucho la atención que el compañero, cuando describía lo del movimiento en Madrid y tal, decía que la entrada a los huertos entran personas de una en una y salen de 5 en 5. Me ha golpeado así emocionalmente mucho, porque efectivamente ese fenómeno no se va a dar en un centro comercial. Eso se da en un huerto como el que tú nos has descrito o en otros similares, o en los grupos de consumo, que es lo que yo hago actualmente. Sabéis que el Caminito, efectivamente, y otros huertos como la Huerta Dignidad y otros, surgió a partir de que cuando nos echaron de la plaza cuando el 15M, pues una de las consignas fue esa, crear huertos urbanos y los grupos de consumo. Yo ahí sigo con mi grupo de consumo, Margaritas, y bueno, pues yo animo a la gente a que tome conciencia y apoye a los pequeños agricultores, que es lo que yo hago con el grupo de consumo, contactar con los pequeños agricultores, tener relación directa con ellos y con sus alimentos, porque es una forma pues de apoyar ese tipo de agricultura, que es muy importante, muchísimo más que ir a un centro comercial a comprar cosas que vienen de ni se sabe de dónde. Ni se sabe cómo llegan. Eso, ni se sabe cómo. Ni de dónde ni cómo. Muchísimas gracias, Feliciana. ¿Alguien más? Con huerto. ¿Cómo te llamas? Hola, Margioli. A mí me gustaría preguntarte cómo es el proceso en la actualidad, porque ya conocimos un poco el inicio y cómo la pandemia también acerca a toda una red vecinal, y en la actualidad cómo es el proceso de autogestionar el espacio y de llevar como ese proceso de siembra consciente de la mano de vecinos y vecinas en la actualidad. Cada huerto es un mundo, o sea, es decir, esa es como la primera clave, es decir, que no hay dos huertos iguales porque no se ubican en dos zonas geográficas de la ciudad con las mismas condicionantes, ¿no? De renta, arquitectónicas, de composición de la gente que los habita, los intereses de quienes los impulsan. Entonces cada huerto es un mundo y partiendo de esa particularidad, es decir, que no va a haber dos modelos de gestionar un huerto que sean idénticos, te puedo hablar más del nuestro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sí que, y como de algunas claves que sí que funcionan, ¿no? O que creo que son muy constantes, ¿no? Es decir, que el huerto, frente a otros espacios asociativos en los que yo he participado, obliga a una participación mucho más orgánica. Es decir, es un espacio menos ideológico, menos de hablar, más de hacer. ¿Por qué? Porque el huerto, si quieres que sea un huerto, tiene unos ritmos, unas tareas, unos tiempos que tienes que dedicarle al hacer, ¿no? Entonces se impone mucho también el que, bueno, como que esas asimetrías o diferencias de poder o de influencia también dentro del propio huerto están marcadas también en parte por quiénes son las personas que más van, ¿no? Eso no quita que haya asambleas, que se organicen, pues eso, como nosotros llamamos jornadas de huertas abiertas, ¿no? Pues cada X tiempo, cada 2 meses, así, hacemos una actividad abierta al barrio, se organiza una plantación, o hacemos una calzotada, como la que hicimos hace un par de semanas. Es decir, como que hay una suerte de rituales y de actividades abiertas que son como más planificadas,
algunas tareas que sí que son un poco más estratégicas, que se organizan, y una parte de organización que en un principio, pues cuando un huerto comunitario nace, son más cuadriculadas y luego al final la realidad las suele disgregarlas un poco y al final están muy marcadas pues, por las tareas que va marcando el propio espacio y el aprender a convivir, ¿no?, con las particularidades que tiene el huerto, ¿no? Como espacio, para que sea acogedor, tiene que ser un lugar también que permita el error, que a veces en nuestros espacios asociativos no dejamos, no nos damos pie a equivocarnos, ¿no? Entonces un huerto comunitario tiene que dejar pie a que la gente se equivoque y se equivoque en común, que pueda aprender, bueno, como que el huerto tiene unas particularidades como espacio de encuentro que si se gestionan bien, bueno, pues al final da pie a que la gente llegue con motivaciones, ¿no?, muy distintas y todas puedan casi encajar, ¿no?, de forma virtuosa. Verás, yo hablaba al principio de mi primera impresión, que fue la ilustración de la portada. ¿Nos puedes contar un poquito la intrahistoria de la ilustración? Bueno, la ilustración como tal yo no la sabía. Yo lo que sí que sabía era el ilustrador. A él sí le conoce. Miguel Brieva es un dibujante ilustrador de cómic y demás que, sobre todo, bueno, él y yo nos conocemos, hemos trabajado en bastantes proyectos también a nivel pedagógico, en institutos, con chavales, combinando lo que llamamos como el arte, la ecología y la construcción de escenarios de futuro esperanzadores, ¿no?, que son como parte de nuestras obsesiones comunes. Entonces, si seguís la obra de Miguel, él empezó haciendo como dibujos muy irónicos, un proyecto se llamaba Dinero, que era como un poco reírse, ¿no?, del capitalismo, las contradicciones y que fue un poco con lo que se fue popularizando y conociendo su obra, pero lleva como 5 años, 6 años obsesionado también en solo hacer dibujos que transmitan esperanza, ¿no? Es decir, ya no tanto retratar lo que está mal, la distopía, como en tratar de ofrecernos imágenes que nos alumbren, ¿no?, que nos generen esbozos o provocaciones de cómo sería un mundo por el que mereciera la pena luchar, ¿no? Yo creo que eso es como parte de lo que Miguel hace con imágenes, yo trato de hacerlo con palabras y bueno, en este trabajo pues la editorial me dijo que quién podía ilustrar el libro y yo les dije encargárselo a Miguel, porque seguro que lo va a hacer con cariño. Yo ya vi la portada acabada y dije, hostia, pues está muy guay. Entonces ya sí le llamé, dije, Miguel, te vas programazos, hasta que te cagas. Y bueno, pues tenemos una complicidad así que nos conocemos y yo creo que él que ha sabido, yo creo que también sintetizar muy bien en muy pequeño espacio pues muchas de las cosas, ¿no?, que sobrevuelan por el libro. O sea que es bueno, yo creo que también como el fruto de la complicidad, ¿no?, entre las personas. Hay aquí una cosa que hay que decir, del mismo modo que una de las primeras cosas que te enseña el huerto, la tierra en general, cuando por primera vez te acercas a ella, es un ejercicio de humildad. Tú, muchacho, no tienes ni puta idea y recuerda, ¿vale? Entonces, yo creo que con este libro también hay que tener un ejercicio de humildad, porque estamos ahora en la época de creernos que podemos abordar cualquier cosa y resolverla inmediatamente. El huerto no se resuelve, la tierra no se resuelve, el clima no se resuelve, se mira, se observa y se entiende. Y yo les pediría que este libro lo hagan, esto no es una cuenta de Instagram con frases de taza, ¿vale? No, aunque hay muchas frases no para tazas, sino para una vajilla entera, fantástica, que yo les recomiendo. Está llena de citas. Las citas son, vamos, la crème, pero sus propias frases también. Y le diría que lo abordaran eso como un huerto ya cuando se han dado cuenta que no pueden con él, que hay que rendirse y hay que entender y escuchar la tierra y cogerlo poquito a poco, verlo, porque es como los libros de horas, eso donde, bueno, te cuentan muchísimas cosas, hay muchísimos caminos y puedes acercarte a ellos. Me gustaría también que contases, porque esto está lleno también de ejemplos, esos estimulantes. Aquí hay muchísimos. Elige alguno que tú digas, hostia, vale, este mola. Un par de los que más me ilusionan a mí compartir, ¿no? Porque creo que permiten ver, ¿no? Yo creo como estas potencialidades que tienen los huertos, ¿no? Uno se llama Green Bronx Machine, es un proyecto que nace en el Bronx, en Nueva York, el barrio más empobrecido de la ciudad, donde operan lo que allí llaman los desiertos alimentarios, y es que no hay posibilidad de comprar productos frescos en torno a 3 kilómetros a la redonda.
Así que hay licorerías, hay tiendas para comprar comida ultraprocesada, pero no hay alimentos frescos, ¿no? Y en medio de todo ese contexto, en un instituto público, pues en lo que era el aula de garantía social, llamaríamos aquí, pues a un profesor se le ocurre sacar a los chavales a recuperar zonas verdes del barrio y empezar a montar pequeños huertos. Ve que los chavales se enganchan mucho con esta actividad, se conectan y entonces decide montar el aula de garantía, reconvertirla en una zona de cultivos hidropónicos, ¿no? Monta un enorme huerto dentro de la clase y una cocina. Y entonces con eso consigue luego, se esfuerza en transversalizar todo el currículum escolar que tiene que dar con ellos en base a esas dos actividades, cultivar y cocinar. ¿Qué consigue? Pues que los chavales y las chavalas que tenían unas tasas de fracaso escolar enormes y un absentismo increíble, empiecen a ir al instituto, que vayan con una sonrisa y que encima empiecen a aprobar. Y entonces consigue una revolución en la cual empiezan a tener unas tasas de éxito escolar increíbles, se empieza a replicar el modelo por un montón de institutos públicos de todo el país y al final este hombre, se llama Stephen Rich, gana el premio Nobel de la educación, ¿no? El Teacher Prize. Bueno, pues es de manera muy destilada una experiencia que dices, joder, pues qué poder transformador tiene, ¿no? Una pequeña iniciativa en un barrio perdido, ¿no? De una gran ciudad, ¿no? Generó modelo a la vez. Claro, un prototipo que se replica, que mucha gente lo adapta y que funciona, ¿no? Otro gringo que en este caso es canadiense, que me gusta mucho, se llama Sole Farms, está en Vancouver, también en el downtown, que sería como el barrio más chungo de todo Canadá, es decir, concentración de pobreza, droga, exclusión, fentanilo, o sea, como imaginaros como un barrio apocalíptico, pues tendríamos como el barrio distópico allí y al lado, pues en un enorme parking abandonado se montó este proyecto, ¿no? Sole Farms, que ahora mismo da empleo a 20 personas, 3 de ellas son como el staff técnico, son personas que venían de la agricultura ecológica profesional y que se lían la manta a la cabeza para montar un proyecto netamente urbano, ¿no? En una zona además muy conflictiva y lo hacen ni siquiera sobre tierra, sino sobre maceteros gigantes de bioplásticos, ¿no? Y entonces ahí montan 2.000 enormes macetas y montan un sistema de cultivos como muy elaborado y consiguen generar un proyecto de inserción laboral para eso, pues otras 17 personas del propio barrio, que cada una con sus particularidades y sus problemas, que encuentran, ¿no? En esta iniciativa como un programa en el que reconstruir sus propias vidas a la par que producen alimentos de alta calidad, ¿no? Y estos alimentos pues se comercializan a través de cooperativas de consumo, mercados de venta directa y una parte que va al mercado más gourmet, ¿no? Así como una parte de la cosecha que también va a iniciativas de justicia alimentaria, comedores sociales del propio barrio, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que es una experiencia en la cual vemos la posibilidad de maximizar la producción dentro de la ciudad, no solo las dimensiones sociales, comunitarias, que creo que son súper bonitas e interesantes, pero también como incidir, ¿no? En la capacidad de producir, en su caso, 30 toneladas anuales de alimentos pues de altísima calidad en unas condiciones que desafían, ¿no? Casi cualquier idea preconcebida de cómo puede ser un huerto en la ciudad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que podían ser como dos fogonazos, ¿no? Luego en la vertiente social, pues me gustan mucho los huertos antimafia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Es decir, que hay en torno a Libera, que es un movimiento social que viene luchando contra la mafia desde hace 20 y pico años. Y bueno, allí consiguieron una ley que es increíble, que se llama la Ley de Bienes Confiscados, que a la mafia no solamente se les mete en la cárcel al que pillen y demás, sino que consiguieron que los bienes que se le incauta a la mafia no se los quedara el Estado para luego venderlos y gestionar ellos el dinero, sino que una parte de todos esos bienes se los quedara a la sociedad civil para impulsar proyectos de economía solidaria, y entonces lo llaman, ¿no? De los bienes confiscados a los bienes comunes, y están poniendo en marcha un montón de proyectos agroecológicos entre ellos que, bueno, pues que están dando empleo precisamente en aquellos lugares en los que operaba la mafia. La mafia bueno, pues una de sus fortalezas es la precariedad económica y la ausencia, ¿no? Del estado del bienestar, de políticas sociales efectivas y demás. Entonces ellos dicen, aquí una forma de desobediencia civil es hacer que se cumpla la legalidad y, en este caso, pues que la gente gestionemos estos bienes incautados a la mafia, ¿no? Y están operando en zonas, pues como Escampia, ¿no? En Nápoles, y allí donde ninguna otra iniciativa comunitaria había logrado arraigar, los huertos están
enfrentándose, ¿no? a situaciones muy hostiles y están recuperando, ¿no? La autoestima colectiva de barrios marcados por el estigma, ¿no? Yo creo que son experiencias, ¿no? Pues que si te pones a buscar una aquí, te das cuenta de que en el mundo, a pesar de todo lo malo que sucede y que está cogiendo una velocidad vertiginosa, están pasando cosas maravillosas, que hay miles de personas volcadas en construir, ¿no? Barrios, pueblos, realidades mejores y que bueno, pues nuestra apuesta también debe ser, tenemos una responsabilidad en cómo miramos este mundo y que no podemos dejarnos abrumar por la caricatura del ser humano que nos venden los medios de comunicación o por esa mirada unidimensional de la realidad que nos transmiten, ¿no? Y tenemos ese deber, ¿no? De mirar las cosas buenas que están pasando, de mirar a la gente que se está involucrando, dejando la vida en hacer de esto un mundo mejor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de alguna manera es un elogio, ¿no? Y una apología del libro a todas estas personas anónimas que están haciendo cosas maravillosas. Y en tu experiencia personal, porque tú has estado en muchos huertos, cuenta algunas anécdotas que están ahí, es decir, de estas que particularmente te hayan emocionado. Sí, una que cuento en el libro que me gusta mucho era un chaval además que venía de Italia, de Nápoles también, su familia. Pues este chaval se llamaba Alessandro y ya no están en el huerto, pues estuvieron bastantes años currando. Y un día llegó un señor, ¿no? Los huertos, como decía antes, son espacios muy inclusivos porque no hay que llamar a una puerta, no sabes, no te da miedo si un desconocido te va a mirar mal cuando te abra la... O sea, que es todo muy transparente. Tú ves lo que está sucediendo, te interpela o no, te gusta o no. Hay gente que solo le gusta pasear y verlo, gente que se anima a parar y entonces rápidamente te invitan a pasar, ¿no? Y bueno, como por eso son espacios como más amigables, ¿no? En estas ciudades en las que estamos rodeados de gente y vivimos muy aislados y muy aisladas. Entonces de repente un señor se paró allí y paró en la puerta y se acercó justo estaba pasando por ahí Alessandro, que tendría unos 10 años, y le dice: oye, perdona, chaval, ¿quién es aquí el jefe? Y el chaval se vuelve y dice: no, hombre, aquí no hay jefe, esto es un huerto comunitario. Y se va y se fue a hacer sus cosas, ¿no? Y el otro señor se quedó así como muy, muy descolocado, ¿no? Y ya fuimos a hablar con él, a decirle, bueno, pues, a complementar la explicación de Alessandro, pero creo que destilaba muy bien, yo creo, esa idea de que realmente en estos espacios operan otros valores, otras formas de comportamiento, otras actitudes, y creo que son, bueno, pues como pequeñas reservas, ¿no? Oasis de alguna manera que ayudan a hacer habitables los desiertos, ¿no? Es decir, que al final los oasis también lo que tienen es que operan lógicas distintas, ¿no? En medio del desierto no se puede contaminar un pozo, por lo tanto se pacifican las relaciones, los desconocidos son más proclives a sellar alianzas y bueno, pues reconocemos, ¿no? La importancia de estos lugares para enfrentar, ¿no? los duros caminos que hay cuando salimos de ellos. Entonces, bueno, yo creo que una de las apuestas que tiene el libro es por ampliar, ¿no? Estos oasis, por hacer que las islas se conviertan en archipiélagos que están conectados y que nos permitan, ¿no? Pues aspirar a otros horizontes más allá de lo que podemos ver hoy en día, ¿no? Un hortelano es un especulador, igual que un promotor inmobiliario que había salido antes por ahí, ¿no? Yo creo que es verdad, que los dos ven lo que no está ahí. Claro. Uno ve rentabilidades, edificabilidad, ve, bueno, pues ánimo de lucro, y otro ve, pues, un lugar en el que se pueden sembrar alimentos y relaciones sociales. Y yo creo que ese es un poco, bueno, apostar por los buenos especuladores y que son aquellos, ¿no? Que sueñan para ellos y para los demás. Yo creo que sería un poco parte de la apuesta. Pues, a ver, es que yo me quedaría aquí toda la tarde porque ya mañana se va por la mañana y es esta cosa de estrujar la vaca hasta que ya, porque yo no sé ustedes, pero esta de todas las actividades que ya llevo no sé cuántas, que ya he perdido la cuenta, es una de las que a mí particularmente más me emociona porque conecta un espacio y un vínculo importante que tuve durante gran parte de mi vida con las plantas y con los huertos, y como antes le he confesado, cuando me dediqué más ya de nuevo a la producción cultural, pues la falta de las plantas y la falta de la tierra me tiene un poco chungo, y a veces digo, no,
voy a volver al huerto y, con perdón, que le den morcilla a los libros, a la cultura y todo ese tipo de historias. Entonces, estas posibilidades de que estos mundos se unan, a mí me parecen particularmente importantes. Porque yo quería añadir también una cosa, algo que antes le contaba, y siempre lo cuento con humor. Cuando, después de bastante tiempo, intentando reunir a las personas adecuadas, montamos una serie de amigos, éramos 4 parejas, un huerto comunitario que existía en una zona, por la zona de Benagalbón, un huerto al que llamamos El Chicharito, que, digamos, nos arrancamos cuando conseguí que un amigo jardinero, que era el único que en aquel grupo de diletantes burgueses con estudios universitarios, que les gustaba todo mucho teóricamente, pero que lo único que habían hecho con las plantas es regarle un poquito. Esa es la realidad. Entonces yo sí tenía claro que aquel hombre nos iba a obligar un poco, iba a ser el sargento de hierro que necesitábamos para darnos orden y concierto. Aquello fue maravilloso, cambió nuestras vidas. Tanto la cambió que se produjo algo que yo no sé si fue casualidad, pero que yo descubrí entonces hasta qué punto, y hablemos de lo invisible, porque yo vengo de la creación, por lo tanto hay una parte mía que está como poeta antiguo, tiene la cabeza en las nubes. Uno de los efectos de aquel huerto, que se llamaba el huerto del Chicharito, fue que poco a poco fue revelando aquellas cosas que en la convivencia del hogar más urbana pues estaban así como ocultas, enquistadas. ¿Cuál fue el resultado del Chicharito? En un periodo muy corto de tiempo, una vez pasó un año y aquello ya había demostrado, la naturaleza se te había puesto, nos empezamos a separar todas las parejas, una detrás de otra. No quedó ni una. Después he comentado con algunas personas y me he dado cuenta que eso no es tan poco común. Es decir, hay algo que tienen las plantas y la naturaleza que revelan aquello incluso que no quieres contarte a ti mismo. Con lo cual, en todo esto que tiene que haber un proceso de cambio, de transformación, de metamorfosis, de vínculo con la tierra, que es un perenne cambio, una perenne transformación, donde la muerte y la vida dejan de tener sentido tal y como nosotros lo entendemos, agarrado ahí a la vida eterna. Las plantas, la tierra te ponen en su sitio, los ciclos nos ponen en nuestro sitio, nos hace sentir menos importantes de lo que somos y darle importancia a lo que verdaderamente la tiene. Para mí tiene muchísima importancia que ustedes se hayan reunido aquí hoy y hayan venido. Yo siempre que llego aquí y organizo algo estoy acojonado, digo, van a venir 3, me voy a sentir mal por el invitado, se ha venido de lejos el pobre y aquí nada y tal, así que hoy no me han dejado malamente, por supuesto no han dejado mal a Coy, que se lo merece, ni a Iván, que ha ayudado muchísimo también en la promoción de este acto, y os voy a pedir que por favor le deis un cálido abrazo vegetal y de hortelano y de construcción a nuestro querido Iván y a nuestro querido Coy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.